Buenas noches, profesor. Mi nombre es Fran Alma de la Escuela 46. Vengo a hacer la presentación de las diapositivas creadas en la plataforma Prezi sobre mediciones relativas absolutas y de vacío. Acá, definir como la presión absoluta, en mi primera diapositiva, presión absoluta, se hace referencia a su cero respecto a un vacío absoluto. Por lo tanto, es igual a la presión relativa. Puse de fondo una imagen sobre especie de los manómetros, lo comúnmente usados para calcular ya sea presión de manométrica, de vacío. ¿Okay? Acá quise anclar un video sobre donde dan unos conceptos sobre presión, los diferentes tipos de presión, pero en especial sobre la presión absoluta. En el video ahora sobre la presión absoluta. Aquí tarda un poco por la velocidad del internet, pero como puedes ver allá en el título donde dice presión termodinámica, manométrica, atmosférica y absoluta, anclé la parte donde dice absoluta. Aquí quise colocar un ejemplo en la presentación, sobre un ejemplo en la vida cotidiana sobre las presiones. El ejemplo que puse es, por ejemplo, en las mediciones en los automóviles, de los cauchos de los automóviles, que eso normalmente se hace con relación a la presión del medio ambiente, como también en muchos casos lo de las botellas de refresco. Lo voy a aplicar más adelante en otro tipo de presión. Aquí tenemos la siguiente diapositiva, es cómo funciona la presión absoluta. La presión absoluta se calcula en una superficie por medio de la sumatoria de la presión atmosférica y la presión manométrica. Allí es donde tengo el ejemplo, como podrán verlo aquí, donde en una botella de gaseosa la presión absoluta es a la que está sometido el envase, que es equivalente a la suma de la presión atmosférica, la parte externa del envase, y la presión manométrica es la presión interna del envase, la cual es causada por la célula, el gas de la bebida, las moléculas del gas de la bebida. Okay. Otro tipo de presión relativa. Definir conceptos, la cual es en ella su cero de referencia, la cual es la presión del aire del medio ambiente. Por lo tanto, es igual a la presión absoluta menos la presión de la atmósfera. Para distinguir una presión negativa, el valor se hace y hace el apéndice amplia palabra de vacío, vacuo, o el medidor puede estar etiquetado como un medidor de vacío. Cuando hablamos de vacuo, puedo poner el ejemplo del medidor de booster de los carros turbo, la cual él nos mide una presión relativa que existe, sea positiva o de vacío. La presión de vacío ya la definiremos en la siguiente diapositiva. Este es el concepto de la presión que tenemos. Definir lo de las aplicaciones de la transmisión en presión relativa. Puse lo más común. Aquí sí hablaremos de la presión de vacío, la cual es la presión de un gas en un espacio donde la presión es menor que la atmosférica y se mide la presión de vacío en milímetros de mercurio o pascal. Aquí anclé un video donde explican en dibujos anímicos lo que es la presión atmosférica, presión de vacío y presión relativa. Esperemos que cargue un poco el video, que se puede encontrar en YouTube. Allí tiene el título: presión absoluta atmosférica. Por la velocidad del internet no lo puedo reproducir aquí en la lacto, porque donde hice el trabajo es porque la velocidad es un poco más rápido para que me pueda cargar, ya que la plataforma Prezi es un poco pesada. Bueno, ahí está. En el curso de Física para Ingeniería vamos a ver un tema relacionado a presión absoluta, atmosférica y relativa.
Por ejemplo, acá tenemos un Allá paisaje, tenemos el pueden ver dibujo acá dos donde van a hacer las tiburones, un explicaciones, ya pequeño sea de la barquito presión y atmosférica, una presión montaña relativa o con la sus presión de nubes. vacío. Esta línea representa donde ¿Ok? iniciaría la atmósfera, es decir, tendríamos la atmósfera de esta línea. Y por último, quise definir sobre las diferencias, diferencia entre los tipos de presión, ya sea presión de vacío, presión relativa y presión absoluta. Aquí una breve imagen sobre la igualdad de la presión atmosférica absoluta y relativa con respecto a su fórmula de presión. Presión absoluta va a ser igual a presión relativa más a la atmosférica. En la atmosférica, la presión atmosférica va a ser igual a 14.7 psi. Y en la presión relativa va a ser igual a presión absoluta menos la atmosférica. Bueno, esa es la presentación general. Bueno, eso fue toda mi presentación. Espero sea de su agrado. Buenas noches.